Atención amigos, porque la sala para pacientes COVID del Hospital del IES de Los Ceibos está sin un solo paciente por primera vez desde la pandemia. Nicole Khalil está allí para contarnos más de esta buena noticia. Nicole, adelante, buenas tardes. El país te escucha. Saskia, después de 15 meses de pandemia, al fin, Saskia, vemos así el área de emergencias para pacientes COVID de un hospital Centinela. Me encuentro en el hospital del IES Ceibos, en el norte de Guayaquil, y hoy amaneció así el área de emergencia. Vamos a conversar con el jefe de emergencia, el doctor John Carbo, que nos va a dar más detalles. Doctor, coméntenos las cifras. Son 54 camas que no tienen pacientes COVID después de 15 meses. Bien, buenas tardes. El área de emergencia normalmente tenía 54 camas destinadas para los pacientes COVID, pacientes críticos o moderadamente críticos. En las últimas 2 semanas, esas 54 camas descendieron a 24 camas disponibles para los pacientes COVID. Pero el día de hoy amanecimos en el área de emergencia con 0 pacientes COVID, lo cual es un logro. Ya, el área de emergencia, repito, es el que no tiene casos COVID el día de hoy, pero el área de hospitalización... A eso iba, doctor, no hay que descuidarse porque hay otras áreas que sí tienen pacientes con COVID. Exacto, el área de hospitalización está ocupado en su 40% y el área de terapia intensiva está ocupado en su 90%. Normalmente el flujo de los pacientes es así. Esta área era designada para pacientes que estaban intubados, conectados a un respirador mecánico, posteriormente subían a terapia intensiva, o pacientes que estaban con cánula de alto flujo, es decir, medidas no invasivas, pasaban a piso. Estos pacientes ya pasaron a piso, pasaron a terapia intensiva. De todo este año, 6 meses de pandemia, es la primera vez que vemos que el área de observación destinada para los pacientes COVID amanece con 0 pacientes. Doctor, ¿cuál era el rango de edad de los pacientes que estaban en el área de emergencia? En su mayoría era 45 a 65 años de edad y en segundo lugar, los pacientes de la tercera edad. ¿Se podría decir entonces que la vacunación sí está dando resultados? En efecto, sí, la vacunación masiva, sumado a las medidas de bioseguridad y a las medidas que en su debido momento se hizo políticamente con respecto a las restricciones de movilidad. Doctor, un alivio para el personal médico ver una de las áreas vacía. Exacto, es un logro para todo el personal que se ha frenteado durante este año 6 meses de combatir esta enfermedad, y es un respiro para nosotros. Es verdad, se han tenido que alejar en algunos casos de su familia, mantener las medidas de bioseguridad porque nuestro personal médico teme contagiarse y contagiar a los suyos. De hecho, el doctor John Carbo tiene una historia bastante peculiar. Él dejó sus estudios en Quito para venir a atender a los pacientes en la peor época de Guayaquil, que fue el año pasado en marzo, cuando teníamos muchos muertos al día. Coméntanos un poquito sobre esa historia, doctor. Así, en efecto, yo estaba en el último año de mi carrera y yo estaba en Quito estudiando, veía todo lo que estaba pasando en mi ciudad. Yo soy originario de esta ciudad y quise venir acá a ayudar a Guayaquil, ¿no? Entonces vine como médico voluntario durante un mes, posteriormente estuve 3 meses sin sueldo y posteriormente ya soy médico general y ahora jefe del servicio de emergencia. Sin sacrificios no hay victorias. La lucha que ha tenido el doctor es un ejemplo de la lucha que han tenido todo el personal de salud de nuestro país, que hoy empieza a dar sus frutos, pero usted no debe de descuidarse, debe acudir a la cita en el punto de vacunación cuando le toque. Recuerde que es importantísimo que acuda, no falte. Continuamos con más información desde estudios. Buenas tardes. Muy bien, vamos saliendo ya de esta ola de contagio, pero no hay que bajar la guardia, mis queridos amigos. La pandemia no ha terminado.